Hola, en este video vamos a tocar algunos principios de redacción científica. Mi nombre es Álvaro Taipe Rondán, soy médico epidemiólogo y estos son mis potenciales conflictos de interés. En esta clase vamos a tocar tres puntos y vamos a comenzar por decidir cuál es la idea de cada párrafo. Para esto vamos a definir primero el término argumento. Argumento para nosotros va a ser la línea de pensamiento que quiero comunicar. Y recordemos que un artículo original pues tiene en su cuerpo cuatro partes, ¿no? Introducción, método, resultados y discusión. Dentro de cada una de estas secciones pues vamos a tener argumentos. En la introducción suele haber un solo argumento porque claramente quieres explicar una idea que es por qué estás haciendo este artículo. En cambio, en la sección de métodos suele tener más de un argumento. De hecho, hay un argumento por cada sección, ¿no? La sección de población, la sección de procedimiento, la sección de análisis, etc. En la parte de resultados se suele tener un solo argumento que va desde los resultados más generales hasta los más específicos, y en la parte de discusión se puede tener más de un argumento dependiendo del abordaje que se le dé. Ahora, ¿de dónde sale este argumento? Pues el grupo de investigación debe tener claro qué es lo que quiere comunicar en cada sección del artículo, qué argumentos son los que se quiere desarrollar. Y luego esto, que está como una idea, va a ser materializado en el texto en párrafos. ¿Ok? Entonces un argumento puede estar materializado en uno o más párrafos. Y recordemos que estos párrafos tienen oraciones. Entonces esta estructura de párrafos y oraciones va a seguir un método conocido como el método del embudo. ¿Qué significa? Que vamos a tener un orden lógico para escribir. Es decir, vamos a ir siempre de lo general a lo particular, o sea, de una definición grande a una definición pequeña, puntual. Vamos a ir siempre del análisis global al análisis de su grupo. O sea, primero vamos a mencionar el resultado, por ejemplo, de manera global y luego el resultado en cada subgrupo. Vamos a ir de la idea principal a los argumentos que la apoyen. O sea, primero vamos a mencionar la idea, aclararla y luego vamos a argumentarla. Vamos a ir de la idea principal a las ideas secundarias. Vamos a ir de la causa al efecto y vamos a ir de manera cronológica. Entonces, siempre que tengamos varias ideas y no sepamos cuál es la que debemos colocar primero y cuál después, recordemos el embudo. Recordemos que siempre vamos de algo más grande a algo más pequeño. Ahora bien, ya tengo mi argumento y quiero construir mis párrafos. Lo primero que debo definir es qué idea voy a colocar en cada párrafo. Y para eso voy a seguir esos pasos. Primero, en base al argumento que ya tengo, voy a definir cuál va a ser mi idea inicial, o sea, de la cual voy a partir, y mi idea final. La idea inicial, es decir, el párrafo inicial, el primer párrafo, debe ser algo familiar para tu público objetivo. Debes decirle algo un poco obvio tal vez a tu público objetivo para que tenga de dónde agarrarse para poder seguirte en lo que continúe del texto. Y el párrafo final lo que va a contener es la conclusión a la cual tú quieres llegar. Entonces, una vez que defines cuál es tu párrafo o idea inicial y tu párrafo o idea final, vas a completar el resto de ideas, o sea, el resto de párrafos, de manera que dibujen un camino lógico. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo una idea inicial, que es definición de depresión. Y tengo una idea final, que tiene que ver con información sobre un cierto fármaco para la depresión. Entonces, una vez que he establecido esos dos párrafos, trazo una línea y dibujo los otros párrafos en medio del camino. Entonces, como ven, la línea argumentativa se hace lógica. Sin embargo, va a ser muy común que las personas cometan este error. Mi idea inicial puede estar un poquito desviada, mi idea final puede estar muy desviada, y finalmente los párrafos que voy a agregar en medio van a hablar de cualquier otra cosa. Ese es el típico texto en el cual pues, un párrafo habla de cierto tema que no tiene nada que ver con lo que se quiere decir en el artículo y lo único que hace es ocupar palabras, espacio, sin ninguna utilidad. Esto obviamente no es lo mejor. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que estoy realizando la introducción de un estudio sobre la seguridad de las vacunas para COVID-19 en Reino Unido y pues me voy a someter a un máximo de 400 palabras. Entonces, ¿cuál sería un abordaje incorrecto, ¿no? Primero, en el primer párrafo, comenzar a hablar sobre la importancia del COVID-19 y, por ejemplo, que se usan diversos medicamentos, lo cual no tiene nada que ver con el tema. En el segundo párrafo, sobre las vacunas, las variantes, las complicaciones a largo plazo del COVID-19. Y en el tercer párrafo, que es importante evaluar la seguridad de las vacunas porque tata. Entonces, he hecho toda una revisión teórica tal vez sobre este tema, pero no me estoy centrando en la línea argumentativa, ¿no? Hay muchas cosas aquí que podría sacar. Y es que un principio básico de la redacción científica es ser breves. Si hay algo que no te está aportando, pues tienes que sacarlo. Por otro lado, un abordaje correcto sería aproximadamente este. Primero, establecer
tu párrafo inicial y tu párrafo final. Establezco que voy a comenzar hablando de la importancia del COVID-19 porque sé que el público al cual me estoy dirigiendo pues sabe un poco de esto, pero desde aquí los quiero capturar. Y el párrafo final va a hablar sobre que existen limitaciones al estudiar la seguridad de esas vacunas. Entonces, el párrafo del medio contará que las vacunas para COVID-19 están aplicándose masivamente en Reino Unido. Ok, como ven, aquí no subrayaría nada. Ahora vamos a hablar sobre las estructuras del párrafo. El párrafo es una unidad de la comunicación que desarrolla una idea principal y está conformado por una o más oraciones. Cada párrafo debe estar unido de manera lógica al párrafo siguiente y al párrafo anterior. Las oraciones deben construir de forma lógica la idea del párrafo. Y todas las oraciones deben girar alrededor de la idea que se va a comunicar. Y vamos a usar básicamente 4 tipos de párrafos en redacción científica. El párrafo descriptivo, narrativo, expositivo y persuasivo. Aquí les dejo algunos links para que puedan leer si gustan un poco más sobre esto. ¿Qué es el párrafo descriptivo? Tiene por objetivo desarrollar una idea y tiene el famoso formato de sándwich. ¿Okay? ¿Qué significa el formato de sándwich? Que voy a comenzar con una idea, luego voy a elaborar esta idea, luego si quiero puedo brindar ejemplos o argumentos para reforzar esta idea y finalmente voy a redondear la idea o saltar al siguiente párrafo, ¿no? Entonces, como la idea está al inicio y al final, pues decimos que eso se parece a un sándwich, ¿no? Por eso lo he pintado de amarillo al inicio y al final. Por ejemplo, aquí me dicen, el fármaco X no ha mostrado ser de utilidad para el manejo de COVID-19, es la idea inicial que tengo, ¿ok? Luego voy a elaborarla, coma, a pesar del entusiasmo con el cual se ha usado en los últimos meses. Hablo de este fármaco, ¿no? Entonces estoy elaborando por qué esta idea es una idea relevante que tiene sentido, ¿ok? Punto. Luego voy a brindar ejemplos o argumentos para reforzar que este fármaco no ha mostrado ser de utilidad, ¿no? Y digo, los 2 ensayos clínicos publicados hasta la fecha, uno en pacientes ambulatorios de Reino Unido y uno en pacientes hospitalizados de 8 países, no han encontrado beneficios. Además, revisiones sistemáticas previas tampoco han encontrado evidencia de alguna utilidad de dicho fármaco para otras infecciones virales. Entonces, estoy dando argumentos tanto de estudios en el fármaco como estudios en otras infecciones virales. Punto. Ahora voy a redondear la idea. Por tanto, como lo han señalado diversas guías internacionales, su uso no cuenta con respaldo científico. ¿Ven? Estoy volviendo a la idea inicial que es que este fármaco no es útil para COVID-19, ¿no? Entonces, ¿cuándo uso este tipo de párrafo descriptivo? Cuando quiero desarrollar una idea. Pasamos al siguiente párrafo que es el narrativo. Y este lo uso cuando quiero contar lo que ha sucedido, ¿no? Y el orden es obviamente cronológico. Primero cuento lo que sucedió primero, luego lo que sucedió después y luego lo que sucedió al final, ¿no? Por ejemplo, la vacuna Z fue desarrollada por los laboratorios A y B durante marzo a mayo de 2020, eso pasó primero. Posteriormente, entre junio y julio, se realizaron los ensayos clínicos de fases 1 y 2 en Brasil, encontrando resultados prometedores a una sola dosis. Eso es lo que pasó después. El ensayo clínico fase 3 demoró por temas logísticos e inició en diciembre de 2020, habiendo recolectado hasta la fecha información de 20.000 personas en 5 países. Eso es lo que pasó al final, ¿no? Entonces, el orden es cronológico y eso lo voy a usar cuando quiero contar algo que sucedió. Ahora vamos a hablar del párrafo expositivo. El objetivo es brindar información sobre un tema. Entonces, es como exponer sobre un tema. Mientras en el descriptivo yo argumento y construyo una idea, aquí en el expositivo voy a brindar información y voy a tener varias ideas distintas, ¿ok? El formato es un orden expositivo. Primero introduzco el tema, luego brindo datos. Dato 1, dato 2, dato 3. Por ejemplo, comienzo diciendo la vacuna Z comprende un vector de adenovirus humano recombinante de tipo 26, AD26. Entonces, estoy introduciendo el tema de la vacuna Z, que codifica la proteína espiga SARS-CoV-2 unida a la membrana en una conformación estabilizada por prefusión. Ya, estoy dando datos. Las vacunas basadas en AD26 que han sido aprobadas para enfermedades suelen ser seguras e inducir respuestas inmunitarias duraderas. Sigo brindando datos. Concurrentemente, la vacuna Z indujo una protección duradera a dosis bajas en estudios preclínicos con SARS-CoV-2. Sigo dando datos. Entonces, este es, por ejemplo, el típico párrafo que vamos a encontrar en los libros o en las revisiones narrativas. Por último, tenemos el párrafo persuasivo. El objetivo es intentar convencer al lector de una hipótesis. El formato es argumentativo. Primero hablo de la causa, luego hablo del efecto, porque esta es la hipótesis que estoy proponiendo. Luego hablo de otra evidencia que puede soportar esto. Y luego hablo de las implicancias. Por ejemplo, yo digo,
Las personas que recibieron la vacuna Z informaron menos severidad de los síntomas del COVID-19 que aquellas que recibieron placebo. Esa es la causa, ¿no? El efecto, lo cual sugiere que esta vacuna podría disminuir la gravedad de los casos. Ah, ya, entonces esa es la hipótesis que estoy intentando defender. ¿Ok? Punto. Esto coincide con una revisión sistemática reciente que reporta que las vacunas contra la influenza se asociaron con menor severidad de la enfermedad. Ah, ya estoy jalando otra evidencia de influenza, como para intentar darle al lector otra perspectiva de que esto que estoy contando, que estoy defendiendo, también ha sucedido en otra enfermedad. Y puede haber implicancias. Este hallazgo sugiere que la vacuna Z puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedad grave, hospitalizarse y morir, aunque el presente estudio no tuvo un número suficiente de casos para evaluar dicha hipótesis. Y esto último es interesante porque siempre hay que hablar un poco de las limitaciones de las ideas que estamos exponiendo. Entonces aquí tenemos los 4 tipos de párrafos y nosotros tenemos que escoger. Luego de que hemos definido sobre qué va a tratar cada párrafo, tenemos que escoger qué tipo de párrafo vamos a colocar. Errores al escribir un párrafo. Lo ideal, ya saben, es que siempre haya un orden lógico y un método tipo embudo, pero lo que muchas veces pasa es que pues al inicio del párrafo se comienza bien, pero luego pareciera que el párrafo no sabe a dónde ir y cada oración parece muy forzada y no termina llegando a nada. Lo otro es que puede que el párrafo esté casi totalmente bien, pero hay alguna oración que no nos cuadra porque no tiene datos relevantes o está mal escrita. O a veces también sucede que hay una oración o hay una idea que se repite, ¿no? Y lo ideal siempre es no repetir en redacción científica. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando palabras. Si ya dejamos algo claro, no tenemos por qué volver a abordarlo. Por último, vamos a ver cómo redactar las oraciones de cada párrafo. Y es que estas oraciones tienen voz, persona, tiempo, pero además deben cumplir con una serie de recomendaciones para poder comunicar de la mejor manera lo que queremos comunicar. Vamos a hablar primero de la voz. Y la voz tiene que ir de acuerdo a tu estilo. Tienes dos opciones, o bien usas la voz activa o bien usas la voz pasiva. La voz activa se centra en el sujeto que realiza la acción, ¿no? Por ejemplo, medimos la temperatura con XX, ¿no? ¿Quiénes midieron? Nosotros. En cambio, la voz pasiva se centra en el objeto sobre el que se actúa. Por ejemplo, la temperatura fue medida con... Entonces, ambas oraciones nos van a decir lo mismo, pero uno está en voz activa y otro está en voz pasiva. ¿Qué pasa? La voz pasiva puede producir ambigüedades porque el lector no sabe quién desarrolla la acción. Por ello, muchos van a preferir la voz activa. Sin embargo, va a haber oraciones en las cuales usar voz activa sea muy redundante o gaste palabras innecesariamente, ¿no? En este caso se puede usar voz pasiva. ¿Puedes combinar voz activa y voz pasiva en un mismo artículo? Claro que sí, siempre y cuando sea entendible. Siempre tienen que releer cada una de sus oraciones para ver si son entendibles y si están entrelazadas correctamente entre sí para formar el párrafo y para ser entendidas a lo largo de toda la idea. Independientemente de la voz, siempre se va a intentar acortar el texto. Por ejemplo, si nosotros queremos decir, en esta sección nosotros presentamos una discusión sobre lo podemos acortar así. Esta sección discute Es decir, cambias una voz activa, que es redundante y gasta mucho texto, a una voz pasiva, que es más chiquita. Como conclusión, entonces, hasta aquí, usualmente vamos a usar voz activa, sin embargo, de vez en cuando vamos a cambiarla por voz pasiva. En cuanto a la persona, tenemos dos posibilidades. Podemos escribir en primera persona, es decir, nosotros encuestamos, o en tercera persona, es decir, los autores encuestaron. Dicen que la primera persona parece asumir más la responsabilidad de sus acciones, en tanto que la tercera persona parece desligarse, ¿no? Como que, ok, fueron otros, no fuimos nosotros. En la mayoría de las veces la primera persona nos va a ayudar a ahorrar palabras y a que se nos entienda mejor. De vez en cuando ya no hay de otra, pues vamos a poder usar la tercera persona. En cuanto al tiempo, pues podemos escribir en pasado, en presente o en futuro. En pasado, ¿qué cosa vamos a escribir? Todo lo que hiciste, todo lo que alguien encontró o todo lo que sucedió en el pasado. ¿Okay? Por ejemplo, dicho estudio reportó que, aquí el verbo está en pasado. O encontramos que, encontramos está en pasado. ¿Cuándo usas el presente? Cuando vas a hablar de verdades generales, o conclusiones o hechos atemporales. Por ejemplo, fumar aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Es una verdad general que ya se conoce.
O si no, este hallazgo explica la diferencia entre tal y tal. Ahí es un hecho atemporal, porque lo explica ahora, sea cuando sea que el lector esté leyendo tu artículo. Y el futuro lo vamos a usar cuando queremos contar lo que sucederá o harás en el futuro. Por ejemplo, el efecto en adolescentes será objeto de futuras investigaciones, será en futuro. Entonces, en cuanto a las oraciones, la mayoría van a estar en pasado, algunas van a estar en presente y muy pocas van a estar en futuro. Y ojo, en oraciones complejas es posible que tengas que combinar dos tiempos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en 1905 Albert Einstein postuló en pasado, porque es 1905, que la velocidad de la luz es constante, es en presente porque es una verdad atemporal. Ahora vamos a pasar a algunos mandamientos de las oraciones. Primero, toda oración debe ser útil para el párrafo. A veces tenemos una oración muy bonita que nos ha costado muchísimo trabajo redactar y no tiene nada que ver con mi párrafo, pero yo insisto en colocarla en mi párrafo porque nos ha costado mucho trabajo y es muy bonita. Pero no, esa oración tiene que ser podada, tiene que ser sacada. No hay oración solamente por una justificación estética. Todas deben tener una utilidad y todas deben ser parte del orden lógico, de la idea que estoy desarrollando. Las oraciones también tienen que tener claro su sujeto y su verbo. Y eso significa, uno, no prestarse a ambigüedades. Por ejemplo, si nos dicen, el personal inyectó la sustancia X a 14 ratas para evaluar la respuesta en estos sujetos se pueden referir a los 14 ratas o al personal que inyectó la sustancia. No sabemos cuál es y el lector puede confundirse. Entonces podemos decirlo así. El personal inyectó la sustancia X a 14 ratas para evaluar la respuesta en dichas ratas. Y alguien puede decir, oye, pero estás repitiendo la palabra ratas y me ha dicho que no debo repetir palabras que ya he dicho antes porque siempre tengo que usar sinónimos cada vez que lo mencione, pues eso no. Eso es en escritura literaria, periodística, pero aquí en escritura científica tú puedes repetir el término cuantas veces sea necesario para que al lector le quede absolutamente claro qué es lo que has hecho y cómo lo has hecho. Luego, el sujeto debería estar cerca al verbo. Si dices, por ejemplo, la diabetes, como muchas enfermedades crónicas no transmisibles que requieren tratamiento a largo plazo y otros cuidados para prevenir complicaciones y desenlaces negativos, representa un costo alto. Entonces, el sujeto está aquí, aquí has hecho una aclaración sobre ese sujeto, y luego el verbo que está aquí. Entonces, el sujeto y el verbo están muy lejos, entonces el lector puede perderse en la lectura. ¿Cómo lo podríamos cambiar? Así. Como muchas enfermedades crónicas no transmisibles que requieren tratamiento a largo plazo y otros cuidados para prevenir complicaciones y desenlaces negativos, coma, la diabetes representa... Entonces aquí sí, el sujeto está al lado del verbo. Otro mandamiento es que las oraciones deben ser cortas, es decir, no repetir información, ¿no? Revisar si se puede cambiar o eliminar frases para hacer el texto más corto. Siempre tenemos que estar viendo los párrafos, las oraciones para ver qué podemos sacar. Obviamente sin perder claridad ni precisión. Por ejemplo, en vez de decir produjo un aumento, podemos cambiar todo esto por simplemente la palabra aumentó. O en vez de decir se encontró que este resultado concordó, simplemente este resultado concordó. O en vez de decir de una manera adecuada, simplemente adecuadamente. O en vez de decir consenso de opinión, que es repetitivo, simplemente consenso. Además, se debe intentar partir la oración incluyendo puntos seguidos. Es decir, si tenemos una oración muy larga, como en este caso, la evidencia científica local sobre diabetes ha sido presentada previamente en revisiones narrativas y sistemáticas que han resumido varios aspectos de me doy cuenta que lo puedo partir. Y me queda algo así. La evidencia científica local sobre diabetes ha sido presentada previamente en revisiones narrativas y sistemáticas. Y hasta ahí tengo una idea. Punto. Cierro esta idea. Estos trabajos han resumido varios aspectos de Entonces, oraciones cortas ayudan a que el lector no se pierda, ayudan a que el lector pueda seguir la idea que estás desarrollando. Luego, las oraciones tienen que ser simples pero precisas. Es decir, escribimos en fácil para el lector, no para nosotros, para el lector. Siempre tenemos que tener al lector en mente. No vamos a ser rimbombantes. Los términos usados van a ser simples, las estructuras de oraciones van a ser simples, no va a haber ambigüedad. Pero no tan simples como para perder precisión. Entonces, aquí un ejemplo.
Por ejemplo, podemos decir, recientemente el fármaco X ha sido puesto en el ojo de la tormenta debido a que una audaz publicación reveló que este compuesto tenía un inesperado y grave efecto adverso. Dos puntos. Sangrado a nivel gastrointestinal. Una prosa un poco literaria, pero que derrocha tal vez muchas palabras. O como opción 2 podríamos decir, el fármaco X causa sangrado intestinal. Mucho más corto, pero tal vez estamos perdiendo un poco de precisión incluso. Y la opción 3. Una revisión reciente encontró que el uso del fármaco X se asoció a sangrado gastrointestinal. Doy la información precisa con el menor número de palabras. Así que esta sería la versión ganadora. Y ojo, hay una gran diferencia entre la redacción literaria y la redacción científica. En la redacción literaria uno busca más conmover y a veces hasta lucirse. En la redacción científica no. Este párrafo, por ejemplo, de Salazar Bondi, un párrafo genial, de su obra Lima la Horrible, en la que dice: a Lima le ha sido prodigada toda clase de elogios, insoportables adjetivos de encomio han autorizado aún sus defectos, inventándosele así un reverberante abolengo que obceca la indiferencia con que tantas veces rehuyó la cita con el dramático país que fue incapaz de presidir con justicia. Este párrafo, que podría ser merecedor de premios literarios, pues si es puesto en un texto científico será observado, porque está usando muchas palabras que podrían no ser del bagaje de cualquier lector y está haciendo afirmaciones sin citar fuentes fidedignas. Otro mandamiento de las oraciones es que deben ser verídicas. La redacción científica debe ser verídica y neutra. No buscas defender una posición, sino exponer sus pros y contras. Por ejemplo, tú no vas a decir, este estudio demostró que, si es que no es cierto, ¿no? Si es que el estudio tiene limitaciones, etc. Tal vez sea más sincero decir, este estudio sugiere que. No vas a decir, es bien sabido que, cuando no es algo que se haya demostrado fehacientemente, sino dos estudios preclínicos han encontrado que. ¿Ok? No estás intentando convencer a alguien de algo. Estás intentando desarrollar ideas y ver cuáles son los puntos a favor y en contra de ciertas hipótesis. El último mandamiento es que deben estar correctamente escritas. La ortografía es importante. Para ello, pues es útil usar corrector ortográfico o buscar en internet los términos en los cuales haya duda. En cuanto a las mayúsculas, sabemos que los nombres, cargos, tratamientos, premios van con la primera letra en mayúscula. Ojo que en los títulos solamente la primera palabra va en mayúscula, ¿no? Por ejemplo, si el título de tu artículo se llama Prevalencia de depresión en Perú, solamente la primera P va en mayúscula. Obviamente Perú va en mayúscula por ser el nombre del país. En cuanto a los espacios, nunca poner espacios antes de los signos de puntuación. Por ejemplo, dices papas, coma, está justo después de la S, no hay ningún espacio, ¿no? Camotes, coma, naranjas, punto. También el punto está junto a la S. Además, coma, cebollas, 3 puntos. Esos 3 puntos también están juntos a la S. ¿Ok? No hay espacios antes de los signos de puntuación. No se usan dobles espacios o espacios de más. En cuanto a las siglas, tienen que ser declaradas una vez al inicio y usarlas siempre en el resto del texto. Es decir, si en el primer párrafo de mi texto coloco la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS, y sigo escribiendo, y en el cuarto párrafo quiero hablar otra vez de la OMS, ya no voy a decir la Organización Mundial de la Salud, sino solamente OMS. ¿Okay? Y si luego quiero mencionar otra vez, también voy a mencionarlo solamente como OMS. En cuanto a los términos, vamos a usar siempre el mismo término en todo el artículo. No intercambiar términos por su sinónimo, pues puede confundir, ¿no? Si al inicio decimos el paracetamol, pues en el segundo párrafo vamos a también decir paracetamol y en el resto del texto también paracetamol, ¿no? No alternar diciendo paracetamol por aquí, acetaminofén por allá o poniendo algún otro sinónimo luego. En cuanto a los números, en textos científicos se prefieren números a palabras. Algunas revistas insisten en que los números menores a 30 se expresen como palabras, pero otras revistas no. Por ejemplo, tú puedes escribir se encuestó a 15 niños, 15 como número, o si no, se encuestó a 15 como palabra niños. ¿Cuál te parecería mejor? Aunque tal vez verlo como número nos parezca más sencillo, como muchas de las revistas nos van a pedir que lo coloquemos como palabra, les sugiero que para no ir cambiando esto, desde el inicio coloquen los números menores a 30 como palabras en sus artículos científicos. En cuanto a los decimales, se separan con una coma o punto decimal. Es decir, para el valor de pi, por ejemplo, puedes colocar 3,1416 o puedes colocar 3.1416.
En inglés siempre va a ser punto decimal. En español algunas revistas te piden que uses coma decimal, otras te piden que uses punto decimal. Tienes que revisar las instrucciones para el autor para definirlo. En cuanto a los números, si tienen hasta 4 cifras, o sea, hasta miles, no se separan, ¿no? Por ejemplo, 2415. Pero desde 5 cifras sí se va a separar, pero solamente con espacios, no con apóstrofes o con comas ni con nada, porque la coma y el punto están referidas a la separación de decimales, ¿no? Por ejemplo, si quiero decir 2.545.363, lo pondría así, ¿no? 2 espacio 545 espacio 363. Luego de un punto, algunos sugieren comenzar con una palabra, aunque muchas revistas aceptan que comiences con un número. Por ejemplo, tienes un texto, punto seguido, y quieres decir 15 personas fueron encuestadas luego de este punto, ¿no? Este 15 puede ir como palabra o puede ir como número. Cuando se escribe en español, como algunas revistas te piden que sea como palabra, pues yo prefiero colocarlo por si acaso como palabra, luego de un punto. Pero esta tendencia está cambiando y cada vez se está aceptando más que se coloque un número. En cuanto a los símbolos, recuerden que hay toda una lista de símbolos que pueden revisar en este link. Por ejemplo, el símbolo de kilogramo es kg, ¿okay? El símbolo de grado Celsius es este grado y una C. Y recuerden que hay un espacio entre el número y el símbolo. En cuanto al porcentaje, va a depender de la revista. Si es que la revista te pide que haya un espacio entre el número y el símbolo de porcentaje, o te pide que no haya ningún espacio, ¿no? La mayoría de las revistas no te piden ningún espacio. En cuanto a las fechas, recordar que el mes no va en mayúsculas, sino en minúscula. Hay que tener cuidado con los guiones. Si yo, por ejemplo, estoy redactando un intervalo de confianza que va de menos 0.52 a 0.43, ¿no? Y estoy separando estos dos números con un guión, este guión se puede confundir con un menos, ¿no? Y alguien puede decir, ah, es menos 0.43, pero no, es que simplemente lo estaba separando con un guión. Por ello, lo ideal es no usar guiones, sino siempre usar el A, ¿no? Ah, ya, aquí va de menos 0.52 a 0.43. El Oxford Comma, ¿qué es esto? Es que en inglés se usa comas en las listas antes del and, ¿no? Por ejemplo, I have tantos apples, tantos oranges, coma, and 22 bananas, ¿no? Entonces las comas se están usando para separar cada una de estas frutas, ¿no? Y también para separar el último grupo que era de bananas. Sin embargo, en español, la Real Academia Española no contempla el uso de esta coma, que se denomina Oxford Comma, ¿no? Y te dice, no, tú tienes que colocarlo así. Compré 2 camisas, coma, un pantalón y 2 polos, o sea, sin esta coma. Sin embargo, hay revistas y autores que la usan en español. Consejo mío, si tienes una lista más o menos larga y ayuda al lector a colocar esta coma, pues pónsela. En cuanto a la precisión, hay que mencionar la fecha o al menos el año, en vez de decir solamente recientemente o hace 2 años. Si en un artículo leemos que dice actualmente, por ejemplo, nosotros no sabemos a qué se refiere esto, porque puede que este artículo sea de hace 2 años, 5 años, 10 años. Puede ser problemático para el lector entender a qué fecha te está refiriendo, entonces mejor es decir en el año 2015. En cuanto a los adjetivos subjetivos, deben ser precisados, ¿no? Por ejemplo, no es útil que digamos bajo, alto, mucho, poco, ¿no? Sino establecer a qué te estás refiriendo. Cuando dices mucho, por ejemplo, a qué es más del 80% o a qué es más que otras referencias previas, a qué te estás refiriendo con cada uno de esos objetivos. Hay que ser precisos. También es importante hablar de los conectores, porque a veces no usamos el conector más idóneo para la idea que estamos queriendo expresar, ¿no? Por ejemplo, tenemos conectores aditivos como estos, adversativos, concesivos, consecutivos, explicativos, reformuladores, ejemplificadores, recapitulativos, de ordenación y de descripción. Entonces, veamos bien cuál es el mejor conector que me va a ayudar a que el lector pase de una oración a otra o de un párrafo a otro. Recordemos que no siempre tiene que haber conectores, muchas veces no es necesario. Le recomiendo bastante este libro, La redacción no se improvisa, de Jesús Raimundo, donde habla de una manera amigable sobre consejos para redactar mejor en español. Entonces hay que tener cuidado de que no nos pase esto, ¿no? Que hacemos un trabajo de investigación impecable, pero lo redactas con oraciones innecesarias, palabras ambiguas y términos inadecuados. Recordemos la frase de Albert Einstein de que todo debería hacerse tan simple como sea posible, pero no más que eso.
Y la frase de Machado, ¿no? Despacito y con buena letra, que hacer las cosas bien importa más que hacerlas. Con eso termina esta clase. Muchas gracias.